A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Hoy abordaremos un tema extremadamente importante y a la vez extremadamente complejo. Digo importante porque de esto, de la seguridad nacional, depende la tranquilidad, la prosperidad de la nación y depende también de que la ciudadanía pueda trabajar libremente, con confianza. Pero el tema de la seguridad nacional no se puede seguir abordando con los mismos criterios del pasado. Hoy es un tema que por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las problemáticas sociales tiene dimensiones diferentes. Antes la seguridad nacional estaba encargada a las fuerzas militares para proteger la soberanía, para proteger los límites fronterizos de un país. Pero hoy tenemos otro tipo de amenaza. Además, por supuesto que las otras no se han evaporado, pero no tienen la misma dimensión que tiene hoy el narcotráfico, el terrorismo, los problemas ambientales y ahora últimamente una que es la migración enorme de población que se convierte en un problema muy serio para la ciudadanía. Para tratar este tema está con nosotros ahora el coronel Mario Pazmiño, un experto en seguridad, experto porque tiene el conocimiento, él se ha formado en temas de seguridad nacional, pero además tiene la experiencia, puesto que él fue director nacional de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde fue coronel en servicio activo. Coronel, bienvenido, le agradecemos por estar con nosotros. Gracias, a las órdenes. Y quisiéramos que nos cuente qué está pasando, cómo ve usted este problema de la frontera. ¿Qué significa estos atentados que ha tenido que soportar el país con sorpresa y preocupación? Primero un cordial saludo. Yo creo que la problemática en la frontera no parte del último incidente o del bombazo en San Lorenzo. Creo que hace 3 años atrás se le comenzó a advertir al gobierno sobre la necesidad de tomar ciertas medidas con relación al famoso coletazo que iba a tener el proceso de paz en Colombia. El gobierno anterior no le tomó en serio, dijo que el proceso de paz era algo irreversible y que más bien íbamos a salir beneficiados. Se le dijo al presidente de la República en varios medios de comunicación que era necesario que se comiencen a extremar ciertas medidas para evitar las repercusiones. ¿Por qué? Porque había información concreta, no solo de acá del país, sino también de Colombia, con relación a que no todas las organizaciones o las columnas guerrilleras iban a plegar al proceso. Hay columnas como la 37, 27, 47, la 17, está la 48, la 29, la 2 y la Teófilo Ferrero, que son parte del bloque sur de las FARC, que le dijeron, señor, a los miembros del secretariado, no estamos de acuerdo nosotros con el proceso de paz. Creemos que podemos continuar haciendo nuestra actividad vinculados al narcotráfico. Y por eso no plegaron. Estas disidencias, que se les denominó así, comienzan a formar estructuras, se van reorganizando y forman alrededor de unas 14 estructuras en los departamentos de Putumayo y Nariño. Aproximadamente unos 1.200 a 1.300 hombres, estimo yo, en el mejor de los casos, con armamento que se quedaron de las FARC y toda la experticia que tenían en esa zona. Este es un componente. Y estos se desplazaban y pasaban en la frontera que se tornó muy permeable. Posteriormente a esto, y digamos concomitante a esto,
vemos que justo en la zona del departamento de Nariño nace uno de los principales corredores de abastecimiento y movilidad que existe y que sale desde el puerto de Tumaco, atraviesa toda la costa ecuatoriana y se traslada hacia el departamento de Piura, Tumbes en Perú. Esto es sumamente importante porque este corredor de abastecimiento y movilidad transportaba por ahí precursores, droga, armamento, munición, explosivos, con el propósito de mantener la logística de estos grupos disidentes por un lado y por otro lado los carteles del narcotráfico. Los carteles de narcotráfico lo que querían era proteger su estructura de crimen organizado que tenían ya desplegada en el cordón, y por lo tanto pues lo que hicieron es contratar a estas disidencias para que protejan este corredor. ¿Por qué será el primer ataque terrorista? Porque la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan operativos en el área y dan con una de las caletas donde había armamentos, explosivos, munición. Se capturan a 3 personas y como represalia este grupo disidente decide darles una lección, si cabe el término decirle, de que ellos ya estaban en ese territorio y estaban comenzando a controlarlo el mismo. Les colocan un coche bomba, con las repercusiones que todos los ecuatorianos sabemos, y comienza una escalada que yo he denominado, como lo conocen en Colombia también, una guerra asimétrica o guerra de cuarta generación. ¿Qué es una guerra asimétrica para que me entiendan los televidentes? Una guerra asimétrica es una guerra en donde se emplean métodos, técnicas atípicas. ¿Qué son las técnicas atípicas? Colocación de explosivos, coches bombas, lanzamiento de tanques o cilindros de gas hacia carreteras o poblaciones, emboscadas a patrullas militares, en fin, ese tipo de accionar. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque es una fuerza minúscula que no tiene la capacidad operativa para enfrentarse a un gran estado o a un ejército. Entonces utilizan estos métodos con el propósito de causar 3 efectos. El primero, terror en la población, que eso es lo que hemos visto, lo que está pasando. Exacto, ¿sí? Segundo, que las Fuerzas Armadas o la fuerza pública vayan a reaccionar, no accionar, que son cosas completamente diferentes. Y la tercera es que los medios de comunicación magnifiquen este hecho terrorista para de esta manera crear un clima de tensión en el área. Las 3 cosas se han dado en la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo y Eloy Alfaro. Pero a esto tenemos que sumarle que esta guerra asimétrica tiene varias etapas. La primera etapa es lo que están haciendo en este momento en la zona, y permítame que de pronto utilizo esta gráfica. Sí. Ahí hay unos puntos rojos, unos puntos blancos, son parte de los incidentes. Ustedes pueden ver que lo que están haciendo en este momento estos disidentes es creando una marcación de zona que se llama. Esto es la primera fase. Y en esta primera fase lo que... Pero eso nos preocupa, porque cuando usted nos habla de primera fase, sí, es que son varias nos habla de una escalación del problema, sí, correcto. Lo que se viene es mucho más preocupante. Correcto. Es que estamos recién en una primera fase, que es una fase en la cual se dejan claramente, digamos, colocando los límites de donde yo estoy actuando. Eso es lo que le está diciendo estas organizaciones delictivas. Posteriormente tenemos una zona controlada que tiene otras características, una zona dominada que tiene unas características y de profundidad mucho más grande, y por último terminamos en santuarios, que básicamente es la pérdida total del control por parte de las autoridades del Estado sobre esta zona. Pongo un ejemplo para que me entienda mejor. Es San Vicente del Caguán, es un ejemplo perfecto de un santuario en el cual el gobierno perdió completamente la legitimidad, y fueron las organizaciones de narcoterroristas de las FARC quienes manejaban allá la parte política, la parte educacional, la parte de salud, la parte de policía. Se constituyeron en un estado dentro del estado. Hasta cobraban impuestos, ¿no? Correcto. Tenían el control absolutamente de todo. Educación, religión, manejaban absolutamente de todo. Entonces, bajo estas circunstancias, vemos nosotros que se comienzan a dar 7 atentados en la zona. Me regreso al tema de Esmeraldas. 7 atentados, y estos 7 atentados podemos nosotros clasificarlos como 4 de ellos con artefactos explosivos. Está San Lorenzo, Borbón, Mataje, que es el último. También está en la vía San Lorenzo-Lita un ataque a un carro policía, un patrullero, creo que es una camioneta de la policía, y 2 y 3 ataques
en emboscada hacia las fuerzas militares que estaban patrullando, en el cordón fronterizo cerca de la localidad del Pan. Esto permite tener una idea clara de que se ha realizado una marcación definida de una zona donde están operando. Al momento está encapsulada esta área porque hay un decreto de excepción en la misma y esto ha permitido encapsularla. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están altamente capacitadas por su entrenamiento para hacer frente a este tipo de combates. Sin embargo, es necesario reforzar su entrenamiento en este tipo de guerra asimétrica, porque no es lo mismo combatir en un combate regular que en una guerra asimétrica. Son cosas completamente diferentes. Así es. El segundo tema, y es sumamente importante, es que tiene que aperturarse la partida 84, que por la austeridad no podían comprar ni la policía ni el ejército equipo con tecnología para este tipo de operaciones. ¿A qué me refiero? Tienen que cambiar el armamento. El fusil de asalto tiene que estar con mayor capacidad y volumen de fuego. O sea, colocar lanzagranadas o fusiles con lanzagranadas para darle mayor capacidad a esta gente. Cascos con comunicación y con infrarrojos para poder operar no solo de día, sino también de noche. En conclusión, coronel, no estamos preparados. Pero permítame, después de la sí. explicación absolutamente clara y técnica que usted nos acaba de dar, me asaltan algunas preocupaciones. Por Usted favor. dice Fuerzas Armadas, le anunció 3 años atrás. Sí. Y durante este periodo, porque la información que proporcionó Fuerzas Armadas era una información técnica como resultado de un trabajo de inteligencia, ¿no? ¿Qué se ha hecho en este lapso? ¿O estábamos esperando estos acontecimientos para recién reaccionar y ver qué podemos hacer? Yo creo que Fuerzas Armadas sí le informó. Yo me referí específicamente en varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Yo hice varias exposiciones sobre este tema. No, eso lo hemos escuchado, coronel. Específicamente sobre... Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El a estas alertas? gobierno consideró que las amenazas que le presentaba Fuerzas Armadas no eran reales y que lo que quería Fuerzas Armadas era reequiparse, sin tomar en consideración que lo prioritario estaba el manejo de la seguridad nacional. Ellos mantenían la tesis de que ya se acabaron los conflictos, que todo es paz en la región y que ya no tenemos mayor... Es una falta de visión. Esa es una falta de conocimiento, y eso es lo que vengo reclamando desde mucho tiempo atrás, una falta de conocimiento de los funcionarios, del mismo presidente de la República, sobre una realidad que estaba ahí en frontera golpeándole la puerta y decía, ya vamos para allá. Pero estos acontecimientos se veían venir, como usted bien ha señalado, coronel. El momento en que se empezaron las negociaciones de paz, se estaban recluyendo hacia la frontera sur estas fuerzas y evidentemente había disidencias entre ellos, muchos de los cuales no iban a renunciar a un negocio próspero que tenían, que era el del narcotráfico, y no se necesita de mucha sabiduría para entender eso. Pero entonces la conducta de las autoridades de gobierno ha sido irresponsable, porque debíamos estar preparados para enfrentar esta situación. Completamente irresponsable, y lo importante aquí es no solo decir que son irresponsables, sino demostrar que son irresponsables. La primera muestra de irresponsabilidad es cuando el presidente de la República y su gobierno anunció la salida de la base de Manta. Está bien, la decisión nacional y popular fue que esa base de Manta tenía que retirarse. Lo retiramos. Pero el gobierno se comprometió con todos los ecuatorianos, si no recuerdo mal, que íbamos a potencializar todos los mecanismos para reemplazar tecnológicamente con equipos y personal esa base de Manta que estaba allá. Además era lo lógico. Era lo lógico. Porque si vamos a retirar nunca lo hicimos. Un puesto como ese, teníamos que reemplazar por otro, ¿no? Nunca lo hicimos. Más bien quedamos tan mal porque recuerde usted, señor presidente Correa, usted tuvo que pedirle a Colombia que le faciliten radares para poder ver lo que estaba pasando en el país. Entonces, no tuvimos la capacidad operativa para reemplazar esto, y eso se llama ineficiencia gubernamental, así de sencillo. Yo creo que no es solo ineficiencia. Bueno, hay un poco de... Es un acto de irresponsabilidad con el país y con la patria. desprotegido al país, a la sociedad.
Pero usted sabe muy bien que una cosa es las opiniones que se generaban por parte de diferentes actores sobre la problemática nacional, y otra cosa completamente diferente era la posición del gobierno, que decía: no, señores, están equivocados, son unos traidores que están viendo cucos por otro lado, y no era lo correcto. Es que el tema de la seguridad nacional no es cuestión de discursos ni de declaraciones. Yo creo que es un trabajo técnico profesional que hay que concretarlo y que hay que realizarlo, porque no basta con decir vamos a hacer esto, pero en el hecho práctico vemos lo que usted acaba de decirnos, coronel, es extremadamente preocupante. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no tengan los elementos, las herramientas para poder enfrentarse a estos grupos terroristas? Pongo ejemplos más concretos. No se puede arriesgar la vida de nuestros compatriotas. Usted acaba de decir una realidad, y es lo que vengo yo repitiendo en algunos medios de comunicación. ¿Cómo va a ser posible que nuestros soldados, nuestros policías, patrullen una zona que es sumamente permeable con estas disidencias y del crimen organizado, en camionetas comunes y corrientes? Esa es una irresponsabilidad tremenda, teniendo nosotros vehículos blindados a rueda que pueden permitir transportar a policías y militares para hacer este tipo de patrullajes con volumen de fuego, teniendo helicópteros Gazelle que pueden ser artillados y colocándolos a disposición de estas fuerzas para un mejor patrullaje. O sea, hay un sinnúmero de mecanismos que pueden potencializar y efectivamente dar una muestra de mayor poder del Estado en esa zona, pero las autoridades que están allá desconocen. Por eso es que he manifestado al presidente de la República que estas designaciones del ministro del Interior, del ministro de Defensa, con el respeto que se merecen estos señores, pero esto no es cuestión de colocar allá amigos del partido o coidearios, no. Sí. Aquí está en juego la seguridad nacional, aquí no está en juego banderas políticas, y cuando está en juego la seguridad del Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos y las autoridades que fueron electas por el pueblo tienen la obligación moral y ética de seleccionar dentro de todos esos 16 millones de habitantes los mejores elementos para conducir y solucionar los problemas que tenemos en la frontera en el caso específico. Considero absolutamente razonable lo que usted nos acaba de decir, coronel, en cuanto a que el tema de la seguridad no es una cosa de improvisación, ni tema de cuotas políticas. Quizás no será este el problema que estamos enfrentando ahora, porque parece ser que no sabemos qué hacer frente al problema. Declara el ministro del Interior, no sé, yo tengo esta preocupación y le pregunto a un experto como usted, coronel Pazmiño, ¿será que el vocero adecuado es el ministro del Interior o tiene que ser un delegado personal del presidente de la República y un mando militar que tenga que manejar de manera unívoca y coordinada estas acciones? Aquí se están trastocando las funciones y las misiones institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? El señor ministro del Interior tiene la misión fundamental de realizar acciones de seguridad ciudadana, que eso es su función específicamente, son misiones de defensa interna. Pero estamos ante un problema que es mucho más grave, porque recibimos fuego desde el lado colombiano y hay una presencia de disidencias de Colombia en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, quien tiene que conducir estas operaciones en el mejor de los casos sería el ministro de Defensa. Pero si el ministro de Defensa no puede hacerlo, porque ha dicho que no tiene la experiencia, pero sí el ministro del Interior, entonces tiene que dejarse a un lado. Pero ¿dónde están las soluciones? Porque fíjese, el gobierno generalmente dice, solo vienen y critican. Denme soluciones. Van las soluciones. Primero, tiene que unificar un mando allá que se haga cargo de la problemática en la frontera. Un mando militar que abarque policía, el tema de Fuerzas Armadas, equipos de inteligencia altamente capacitados, aviación del ejército para operar en esa área. Punto número 1. Punto número 2. El gobierno tiene necesariamente la obligación de retomar el tema de fronteras vivas. Se necesita proyectos de seguridad y desarrollo. No podemos abandonar a la población en la frontera. Recuerde, señor presidente de la República, y recuerden todos los políticos, que la esencia del país nace en el primer milímetro de frontera. Por eso es que hay que darle a esa gente la seguridad de que el gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional están con ellos y están allá para defenderles, no para abandonarles. Porque al momento tenemos en la frontera, en la faja fronteriza, cerca del 82% de personas que no son connacionales,
y eso lo prohibía la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ¿dónde están las acciones que estamos ejecutando en el área? Y hay cosas, podemos seguir enumerándolas. Por ejemplo, señor presidente, es necesario que usted analice la famosa ley migratoria de puertas abiertas que tenía el señor Correa. Han entrado el que es y el que no es. No quiero decir con esto que no se tengan que dar las facilidades humanitarias a las personas que vienen desplazadas. No. El país no puede cerrar las puertas, ¿no? Tenemos que seleccionar las personas o pedir papeles para saber quién entra y quién sale del país. Luego. Si no, no tenemos un control. Esas cosas, tenemos que elaborar un censo en la frontera para ver quién está ocupando esta franja fronteriza a que me refiero yo. Tenemos necesariamente que conformar, como tienen otros países que tienen ya experiencia en estas guerras asimétricas, por ejemplo México, Colombia, Brasil, tenemos que conformar una brigada antinarcóticos que no dependa de la Policía Nacional, que no dependa tampoco del Ejército, que dependa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como órgano que es encargado de la defensa nacional. Ese es el mecanismo. ¿Quiénes integran esto? Integran policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, con todos sus recursos, la Fiscalía y también los sistemas de inteligencia. No el sistema de inteligencia que tenemos al momento, porque si no vamos desde ya a perder este conflicto. Porque una cosa es contar con profesionales de inteligencia que sepan lo que tienen que hacer, y otra cosa muy diferente es contar con pesquisas criollos que no saben para dónde irse y que se dedican solo a perseguir a opositores o a periodistas. Eso no es lo que necesita el país. Lo que usted nos acaba de decir, coronel, yo creo que nos lleva a analizar el tema de base. Recordemos que las arremetidas que sufrió Fuerzas Armadas, que determinaron la desintegración de los servicios de inteligencia militar, y se creó una entidad que vemos que ha fracasado a tal extremo que el presidente de la República acaba de decidir que desaparezca, ¿no? Que desaparezca la famosa CNI, que no ha realizado tareas de inteligencia en los ámbitos que debía hacerlo y se ha dedicado, como usted bien señala, a perseguir a periodistas, a políticos, a infiltrarse en la vida privada de las personas, asunto completamente inadmisible. Pero, ¿usted cree que debe volver los servicios de inteligencia a Fuerzas Armadas con él? ¿Esta puede ser una solución? Permítame partir de un análisis. Primero, yo quisiera emitir un criterio sobre la resolución o la decisión del señor presidente de la República sobre la eliminación de la Secretaría de Inteligencia. Creo que todos los ecuatorianos debamos de exigir al presidente de la República que antes de esa eliminación, primero se cumplan 3 requisitos fundamentales. El primer requisito, señor presidente, es que se haga una auditoría o una fiscalización, como usted quiera llamarle, a los gastos reservados, cerca de 300 millones desde la creación hasta el día de hoy que han gastado esa secretaría, tienen que ser auditados. Segundo, tiene que ser auditado todos los equipos, la localización y así como los contratos de adquisición de los mismos para saber dónde se empleó estos recursos y dónde están, porque yo le puedo indicar que se desmantelaron casas de seguridad sacándose esos equipos. Y el tercero y lo más importante es, se tiene que realizar una investigación de una comisión de transparencia para determinar cada uno de los operativos, entre comillas, especiales que cumplió esta Secretaría de Estado que estaba adscrita a la Presidencia de la República. Entonces, si está adscrita a la Presidencia de la República, quiere decir que el Presidente de la República tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Con relación al tema, el señor Presidente ha dicho que va a eliminar esta Secretaría. Me parece sumamente importante. Pero no será más un golpe de efecto político, porque... Pero importante en el sentido de que... Si lo que se cambia solo de membrete y no cambia la esencia de la cosa, no hemos dado un paso importante. Sí, importante en el sentido del anuncio, porque ese anuncio recoge el sentir de rechazo que tiene la población hacia este tipo de organismo. Pero tardío, porque usted tenía, señor presidente, que haberlo tomado el primer día de su mandato y no después de 10 meses o 11 meses del mismo. Por lo tanto, creo que es tardío, pero... dejémoslo ahí. Creo que es necesario que antes de que se elimine, tiene que procederse a una investigación de cada una de las personas, porque escuché por ahí al señor ministro de Trabajo que van a reubicar a cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia. No, señor, usted está equivocado ahí, porque aquí esas personas que entraron allá, primero, no tienen el nivel de preparación. Y le digo esto porque algunos de ellos eran amigos de barrio,
amigos del equipo de fútbol, amigas, entre comillas, de los funcionarios de la SENAIN. Y eso no es como ustedes han manejado el sistema de seguridad nacional el que tiene que reubicar a estos funcionarios. Estos funcionarios tienen que ser, primero, investigados, segundo, responder por cada uno de esos trabajos que se hicieron, y si es que están siendo investigados y son culpables, pues tienen que procederse a judicializarse para dejar como escarmiento que este tipo de pesquisas criollas nunca tienen que existir en un gobierno democrático. Queremos agradecerle al coronel Mario Pazmiño. Sus alertas, sus explicaciones técnico-profesionales nos permiten advertir, nos permiten conocer en profundidad un tema que demanda una rápida decisión de las autoridades del gobierno, pero no solo para cambiar el membrete de una entidad, sino para hacer un cambio profundo que permite enfrentar con solvencia y con calidad profesional los graves situaciones que va a tener que enfrentar el país, o que ya las está enfrentando en la frontera norte. Muchísimas gracias, coronel. Gracias, muy gentil, a las órdenes. Esperamos que haya oídos a estos planteamientos que los hace Esperemos. un profesional experimentado en la materia. Muy amable, gracias, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.